La ejecución en los Estados Unidos de un joven negro y de familia humilde avivó el debate sobre la pena de muerte. Yo no lo hice. Siento mucho su pérdida, pero no maté a su padre, hermano o hijo. Esas fueron las últimas palabras de Troy Davis antes de ser ejecutado el 21 de septiembre pasado en una prisión de Georgia en los Estados Unidos. Troy tenía 43 años y era, hasta hace unos años, la esperanza de una familia negra y pobre. Universitario de futuro prometedor, que a los 23 años fue a dar a la cárcel acusado de matar al policía Mark McPhail en 1989. Desde un inicio, la condena a Troy Davis estuvo enmarcada por un rechazo público sin precedentes, dado lo irregular del proceso que lo condenó. Troy fue encontrado culpable, pese a que el arma asesina nunca apareció. No se estableció el motivo del crimen y 7 de los 9 testigos presenciales que lo acusaron se desdijeron durante el proceso. Amnistía Internacional aseguró que el fallo que condenó a Troy fue una catástrofe para el sistema de justicia. We are deeply saddened and shocked this morning. We cannot believe that the Board of Pardons and Paroles is allowing a person to go to his death despite the fact that serious doubts about his guilt remain unresolved. We were hopeful that they would act as an effective fail-safe to intervene in this execution. La entidad hizo una campaña pidiendo la anulación de la pena, a la que se sumaron, entre otros, el gobierno de Francia, el expresidente Jimmy Carter, el Papa Benedicto XVI y entidades abolicionistas que juntaron más de 600.000 firmas respaldando el pedido de clemencia. Las entidades abolicionistas tienen una explicación a la hora de determinar por qué no se obtuvo el perdón para Troy. El color de la piel, aseguran, es un elemento fundamental al decidir la vida o la muerte de una persona en los Estados Unidos. Según las estadísticas, si la víctima es blanca, es 4 veces más probable que el autor del crimen sea sentenciado a pena de muerte que cuando la víctima es negra o hispana. Desde Safe California, una entidad dedicada a promover la eliminación de la pena de muerte mediante el voto en las elecciones de 2012, aseguran que el color de la piel de la víctima es lo que más pesa al momento de dictaminar una condena de muerte en los Estados Unidos. Actualmente, las cifras de Amnistía Internacional indican que desde 1977 unas 840 personas han sido ejecutadas en ese país por matar a alguien blanco. De ese número, el 80% de los ajusticiados eran negros. Jessica Carvalho Morris, vicepresidenta de Amnistía Internacional en Estados Unidos, coincide con el diagnóstico de que la pena de muerte es un mecanismo racista. El país del norte es, junto con Arabia Saudita, China, Irán y Yemen, uno de los que más personas ejecuta cada año. Y si bien el cumplimiento de estas sentencias ha caído un 50% desde 1999, las entidades sostienen que la merma responde principalmente a un factor económico, ya que los casos capitales son mucho más caros de procesar en las cortes. Mientras tanto, el apoyo popular a la pena de muerte sigue firme en la primera democracia mundial. En 2010, un relevamiento de Gallup mostró que el 64% de los estadounidenses respaldan el asesinato legalizado. Hoy, el ajusticiamiento es lícito en 36 de los 50 estados de la Unión. Solo en Texas, donde la pena máxima fue restaurada en 1976, los verdugos se cobraron 474 vidas desde entonces. A lo largo de su historia, la pena de muerte ha sido usada por casi todas las naciones, pero en los 2 últimos siglos, la enorme mayoría de esos estados terminaron prohibiéndola.
Actualmente, son 23 los países que siguen ajusticiando con métodos más emparentados con la Edad Media que con los modernos tiempos de la hipercomunicación y la cultura globalizada. En esta macabra lista se cuentan además Japón, Arabia Saudita, China, Irán, Corea del Sur, Singapur, Siria, Vietnam, Yemen y Bielorrusia. Se estima que actualmente unos 18.000 condenados esperan su hora en los pasillos de la muerte de estas naciones, 3.000 de ellos en Estados Unidos. En Asia, China es, a pesar de su reticencia en ofrecer datos oficiales, una de las naciones que mayor número de muertes por pena capital produjo. Según Amnistía Internacional, el gobierno chino ejecuta 1 millar de personas por año. Esto, a pesar de que en febrero suprimió la pena de muerte por delitos económicos. Japón también mantiene su liderazgo en esta lista de muerte. Durante 2008 se produjeron 15 sentencias, la cifra más alta desde 1975 según Amnistía Internacional. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, Japón produjo unas 776 ejecuciones. Muchos de ellos, como el estadounidense Troy Davis, resultaron culpables hasta que se demuestre lo contrario. Hace unos días, el 23 de septiembre, en un congreso donde se trataba el tema de la abolición universal de la pena de muerte, el doctor Eugenio Zaffaroni dijo algo muy interesante. En 1972 se declaró ilegal, inconstitucional, la ley de pena de muerte en Estados Unidos por considerarla discriminatoria. ¿Por qué? Porque los castigados eran negros, débiles mentales o gente pobre, es decir, gente que tenía una renta anual mínima. Entonces se consideró discriminatorio, luego lo volvieron a poner los republicanos, se restauró con gobiernos republicanos, y lo que termina diciendo Zaffaroni, me pareció muy interesante, es justamente con este tipo de gobiernos un estado gendarme que se ocupa de mantener a rayas a aquellos que quieren salirse del corralito, ¿no? Un poco que además de la función, digamos, de castigo ejemplar que puede tener una pena de muerte, en realidad es un corsete social para que la gente no se rebele. Eso me pareció algo, digamos, interesante para ver el tema, ¿no? Una aclaración, en el informe se dice respecto a Estados Unidos la primera democracia mundial, eso va con comillas, por si alguien no lo pudo interpretar. Lo que pasa es que eso es interesante, ¿no? A mí siempre me fascina Estados Unidos porque tiene esa cosa contradictoria, digamos, son terribles, son sanguinarios, invaden países y por otro lado tienen dentro de su población movimientos sociales increíbles, democráticos, que son capaces a veces de promover cosas muy interesantes, digamos, y aparece siempre como una cosa doble que yo por lo menos a mí me pasa que no los termino de entender, ¿no? Como se combina lo mejor y lo peor. Lo que pasa es que encima... Sí, no sé si es lo mejor y lo peor, como que se combinan, pero digo, es un país cuyos dirigentes o cuya política exterior, incluso a veces interior, es cruel, y por otro lado tiene una capacidad de, digamos, de generar movimientos democráticos es que por eso, justamente en este tema de la pena de muerte, debe haber pocos países donde hay movimientos tan fuertes para abolir la pena de muerte como en Estados Unidos. Porque acá se habló de otros países, China, sí, Japón, donde esos movimientos brillan por su ausencia. Y después la otra parte que me interesó del informe, que me pareció excelente por otro lado, fue lo que hablaba de que en realidad podemos remontarnos a la historia de la humanidad casi con el tema este de la pena de muerte, que no es algo que tiene que ver con nuestro siglo ni con nuestros contemporáneos, ¿no? Y yo estaba pensando ahí en una cosa que había escrito alguna vez Michel Foucault, que dice que lo que sucede es que hay una lógica contractual, digamos, y cuando alguien rompe esa lógica contractual, digamos, aparece la necesidad de que ser castigado porque rompió con el acuerdo social. Y pensaba, bueno, por ejemplo, en las mujeres que iban a la hoguera porque rompían ese contrato social, digamos, eran sometidas a la pena de muerte, no, porque el delito era no cumplir con
con el mandato de género que se les daba. O Giordano Bruno, que bueno, que dice que se anima a decir que el Sol es apenas una estrella y termina también en la hoguera, porque los científicos también hubo momentos en la historia donde rompen con ese contrato social y terminan siendo castigados con la pena de muerte. Es decir, otra vez, esta pena de muerte a veces mucho más que castigar delitos, crímenes, lo que está castigando, tal vez el caso de Troy Davis, sea un salirse del corralito social, ¿no? Como le sucedió a Olimpia de Gouges después de la Revolución Francesa, cuando reclamaba también la igualdad para las mujeres y terminó en la guillotina. Sí. Justamente de eso estábamos hablando. Exactamente. Tenemos sí. Unos mensajes. Walter dice: la crisis económica mundial fue provocado para que Obama no pudiera hacer los ajustes económicos que estaba por hacer. Me parece un poco conspirativo, pero es una opinión.